Sonido, sonido, dos, sí. Sonido, sonido, sí. Bueno, muy buenas tardes, honorables concejales. Un cordial saludo para todos ustedes. Cordial saludo para la Secretaría de Hacienda, para Diana, que nos acompaña en esta tarde. Bienvenidas aquí a la corporación. Cordial saludo para el señor secretario y el amigo del canal de Copavapen. Y para las dos personas que acaban de entrar de Millennium, cordial saludo y bienvenidos a la corporación. Para las personas que nos ven también a través de los medios de comunicación. Entonces, por favor, señor secretario, verificar el quórum si es tan amable. Acevedo Giraldo Diomedes Dionisio. Presente. Aristizábal Aristizábal John Edia. Presente. Franco Muñoz Luis Alberto.
García Ospina Diego Fernando. Presente. Giraldo Montoya Germán Albeiro. Presente. Gutiérrez Mejía Belior Minsul. Presente. Gutiérrez Enciso Gustavo. Presente. Herrera Cardona Víctor Raúl. Presente. López Ospina Albeiro. Presente. Monte Sánchez Leonel. Presente. Ospina Quintero Carlos Andrés. Presente. Patiño Patiño Daniel Felipe. Presente. Valencia López José Augusto. Presente. Hay quórum, señor presidente. Gracias, señor secretario. Muy amable. Por favor, continuar con el orden del día. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno de Pensilvania. Cuarto, socialización del proyecto de acuerdo número 3 del 28 de febrero de 2026, por medio del cual modifica el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Pensilvania Caldas de la vigencia 2026, adicionando recursos del balance. Quinto, socialización del proyecto de acuerdo número 4 del 6 de marzo de 2026, por medio del cual se establece un beneficio temporal de reducción de intereses moratorios y sanciones aplicables a las obligaciones tributarias en el municipio de Pensilvania Caldas. Sexto, comunicaciones, proposiciones y varios. Séptimo, cierre de la sesión y convocatoria para la próxima. Gracias, señor secretario, muy amable. Honorables concejales, leído el orden del día. ¿Aprueban el orden del día leído para la sesión de hoy? Continuamos, por favor, señor secretario. Tercero, himno de Pensilvania. Salve tierra donosa y fecunda, de riqueza, de honor y esplendores. Salve nido de sueños y flores, de placeres, encanto y amor. A ti canta mi pecho inflamado, de fervor, entusiasmo y orgullo, y te ofrenda cual místico arroyo las endechas de grata canción, y te ofrenda cual místico arroyo las endechas de grata canción. Pensilvania, al nombrarte mis labios, de tu amor se enardece la llama, pues tu nombre es hechizo que inflama de placer y de amor juvenil. Si nos brindas glorioso pasado de trabajo, de paz y ventura, la virtud de tus hijos augura un risueño y feliz porvenir. Salve tierra donosa y fecunda, de riqueza, de honor y esplendores. Salve nido de sueños y flores, de placeres, encanto y amor. A ti canta mi pecho inflamado, de fervor, entusiasmo y orgullo, y te ofrenda cual místico arroyo las endechas de grata canción, y te ofrenda cual místico arroyo las endechas de grata canción. Señor secretario, por favor, continuar con el orden del día. Cuarto, socialización del proyecto de acuerdo número 3 del 28 de febrero de 2026, por medio del cual modifica el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Pensilvania Caldas de la vigencia 2026, adicionando los recursos del balance. Gracias, nuevamente un cordial saludo para la Secretaría de Hacienda, Janice, que nos acompaña esta tarde de hoy para socializando el proyecto de acuerdo número 03, el cual pretende modificar el proyecto de presupuesto para adicionarle los recursos del balance
Bienvenida, doctora. Tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos, mucho gusto, un placer volver a estar aquí en esta corporación acompañándolos el día de hoy en estas modificaciones que tenemos al presupuesto y en el otro pues para los contribuyentes. Un saludo muy especial para todos ustedes, honorables concejales, para las personas que nos acompañan por medio de la transmisión. En este instante le voy a ceder la palabra a nuestro asesor Christian Leighton, que es el asesor de presupuesto, quien fue la persona que nos colaboró y nos acompañó en todo este proceso de la modificación del presupuesto. Listo. Muy buenas tardes para todos. Jani se pregunta, ¿presento desde aquí o va a presentar usted allá? Ah, no, hágale el Cristian, presente usted desde su computadora entonces. Listo. ¿Están viendo mi pantalla ahí? Sí. Sí, señor. Listo, gracias. Ahí debe estar la presentación, ¿cierto? Sí, Cristian, ya la estamos viendo. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, muy buenas tardes para todos los honorables concejales, el secretario del Consejo Municipal y todas las personas que nos acompañan en el recinto y que nos ven por los medios digitales. El proyecto de presupuesto que se está modificando hoy es como su nombre lo dice, modifica el presupuesto de la vigencia 2026 incorporando los recursos del balance. Como tal, es un proyecto que nosotros presentamos cada año por esta misma época, donde se incorporan al presupuesto los recursos que no se alcanzaron a ejecutar en la vigencia inmediatamente anterior. Le corresponde entonces a la Secretaría de Hacienda preparar un proyecto de acuerdo. Para este caso es el número 03 de 2026, donde modifica el presupuesto de ingresos y gastos de la misma vigencia fiscal. ¿Qué se pretende entonces? Llevar una adición del presupuesto de la vigencia fiscal. Para poder llevar a cabo esta adición de recursos es necesario aperturar créditos adicionales al presupuesto de ingresos y aperturar créditos adicionales al presupuesto de gastos. A continuación entonces vamos a presentar cada una de ellas. Lo primero que les quiero mostrar y que está en pantalla es el cierre fiscal de la vigencia 2025, en donde al lado izquierdo encuentran cada una de las fuentes con su propio código. En la siguiente columna son los saldos que quedaron en caja y bancos. Al cierre de la vigencia 2025, en caja y bancos quedaron 7.157.425.655 pesos. En la siguiente columna a la derecha encuentran las cuentas por pagar. La sumatoria total de las cuentas por pagar para que pasan a esta vigencia son 391.306.203 pesos. Y las reservas presupuestales sumaron 2.147.917.466. Las dos exigibilidades, es decir, la cuenta por pagar y la reserva, suman un total de 2.539.223.669. Cuando entonces restamos lo que está en caja y bancos a 31 de diciembre menos las dos exigibilidades, es decir, cuentas por pagar y reservas, nos queda un superávit definitivo de 4.618.201.986. Siendo consecuente entonces con el cierre fiscal, quiere decir que nosotros para este año debemos estar apalancando los recursos del balance con ese superávit, es decir, los mismos 4.618 millones de pesos. Efectivamente, entonces, esta diapositiva les está mostrando cada una de las fuentes de financiación. Nosotros quisimos involucrar una columna en la mitad de la diapositiva que es la destinación. Como su nombre lo dice, pues la primera es recursos del balance de libre destinación, su destinación es la única de libre, el resto son específicas y todas las
Todas las fuentes de financiación nos suman 4.618.201.986, es decir, el mismo valor que les acabo de mostrar en la anterior diapositiva, es decir, el mismo cierre fiscal. Les voy a empezar a mencionar una por una. De agua potable y saneamiento básico, que tiene destinación específica, sobraron 1.656.843 pesos con 42 centavos. De transferencias de capital de otras entidades de gobierno, es decir, los convenios que deben pasar a este año, que también tienen destinación específica, tienen que seguir con la misma destinación que originaron el gasto, 396 millones. Recursos de retiro completo, tienen una destinación específica, no es para infraestructura educativa, 163 millones de pesos. Reintegros y otros recursos no apropiados, es decir, lo que no alcanzamos a ejecutar en la anterior vigencia, pero que tiene que conservar también específicamente su destinación, 133 millones. Recursos del balance de destinación específica por acto administrativo, como su nombre lo indica, pues tienen destinación específica y por lo tanto tienen que conservar esa destinación, 12.670.000. Sobre tasa participación ambiental, corporaciones autónomas, tienen destinación específica, se le debe a Corpo Caldas, 3.540.000. Impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco, tiene destinación específica para el sector deporte, 34.345.000 pesos. Recursos del balance del impuesto de alumbrado público, tiene destinación específica para el mismo sector de alumbrado público, 897 millones de pesos. Estampillas, aquí nos suman las tres estampillas, adulto mayor, procultura y prodeporte, 248.981.000 pesos. Contribución del sector eléctrico, también con destinación específica, 841.631.000 pesos. Multas del Código Nacional de Policía y Convivencia, también de destinación específica, 20.241.000 pesos. SGP Educación Calidad por matrícula oficial, 20.828.000. SGP Propósito General Libre Inversión, 483.154.000 pesos. SGP Asignación Especial para Alimentación Escolar, 23.059.000 pesos. SGP Atención Integral a la Primera Infancia, 6.990.000 pesos. SGP Salud Régimen Subsidiado, 19.177 pesos. SGP Salud Pública, 9.322 pesos. SGP Salud Prestación del Servicio de Salud, 331.584. Y derechos por la explotación de juegos de suerte de azar, 10.772.145 pesos con 47 centavos. La sumatoria de cada una de estas fuentes de financiación nos da entonces una adición al ingreso por 4.618.201.986. Siendo consecuente entonces con el ingreso, el gasto debe estar repartido de la misma manera, es decir, los 4.618 millones en cada uno de los sectores de su destinación específica y un poquito de libre, que son la primera fila que ven, que son los 1.315 millones, eso sí se podría repartir en cualquier sector de inversión. Entonces, me permito presentar la siguiente diapositiva, en donde está la primera línea, que no tiene sector porque son los 3.540.000 de la Corporación Autónoma Regional, es decir, Corpo Caldas. La segunda línea es el sector 04, información y estadística, en donde vamos a adicionar 6.459.248 pesos con 17 centavos. Al sector agricultura y desarrollo rural, que lo identificamos con el código 17, se van a adicionar 57.582.081 pesos con 12 centavos. Para el sector 19, que es el sector salud y protección social, se adicionan 11.132.229 pesos con 37 centavos. Para el sector 21, minas y energía, 897.042.034 pesos con 85 centavos. Para el sector 22, educación, 219.670.713 con 18 centavos. El siguiente sector adicional sería el sector transporte, que lo identificamos con el código número 24, y en ese sector se van a adicionar 886.285.126 pesos con 16 centavos. Al sector 32, ambiente y desarrollo sostenible, 9.962.469 con 62.
Sector 33, cultura, 550 millones. Sector 35, comercio, industria y turismo, 22.750.000 pesos. Sector 40, vivienda, ciudad y territorio, 854.672.469,85. Al siguiente sector, que es inclusión social y reconciliación, denominado con el código 41, vamos a adicionar un valor de 159.097.906 pesos. Deporte y recreación, identificado con el código 43, vamos a adicionar 212.815.388 pesos con 8 centavos. Y el último sector, que es el sector gobierno territorial, identificado con el código número 45, adicionaremos 727.191.608,60. La sumatoria de todos estos valores que les acabo de mencionar en todos los sectores nos da el mismo total que estamos adicionando en el ingreso, que es 4.618.201.986 pesos. Este es un resumen del proyecto que tienen en sus manos, el cual se pretende adicionar al presupuesto, y pues la verdad es un proyecto de trámite, toda vez que lo que se pretende hacer es adicionar el valor que se dejó de ejecutar en la vigencia de 2025 y que por normas orgánicas del presupuesto se debe adicionar y ejecutar en la siguiente vigencia, es decir, para esta vigencia, que es la 2026. Quedo atento a las preguntas que tenga el honorable consejo. Gracias, Cristian, muy amable por la exposición del proyecto de acuerdo. Yo le doy la palabra al honorable concejal ponente del proyecto. Muy buenas tardes para los honorables concejales, mesa directiva, personas de la Secretaría de Hacienda y sus acompañantes y demás personas que nos ven a través del medio de comunicación. No, presidente, por el momento no tengo ninguna pregunta. ¿Algún otro honorable concejal, alguna inquietud con respecto al proyecto de acuerdo que acabaron de socializarnos ahí por parte del asesor de presupuesto, Cristian Leighton? Estamos atentos a las inquietudes, honorables concejales. Entonces declaramos suficiente ilustración con respecto a la socialización del proyecto. Bueno, entonces, no siendo más, le damos las gracias a Cristian y a la doctora Leis Janice, secretaria de Hacienda, y a su compañera Diana por acompañarnos a la reunión del proyecto. Entonces, señor secretario, por favor, continuemos con el orden del día. Quinto, socialización del proyecto de acuerdo número 4 del 6 de marzo de 2026, por medio del cual se establece un beneficio temporal de reducción de intereses moratorios y sanciones aplicables a las obligaciones tributarias en el municipio de Pensilvania Caldas. Gracias, señor secretario. Entonces, para continuar con el orden del día, le damos... ¿Este proyecto lo va a socializar también igualmente la doctora o...? Lo voy a socializar en compañía de los asesores de Milenio. Ah, listo. Entonces, nuevamente bienvenida y tiene la palabra con respecto al tema del proyecto de acuerdo número 04. Bueno, muchas gracias. En esta presentación les resumo a grosso modo lo que el proyecto de acuerdo que ustedes tienen en sus manos tiene estampado pues en él como tal, ¿cierto? En este proyecto lo que pretendemos es dar respuesta a la solicitud que nos hicieron desde la corporación, no sé si serían todos en conjuntos o el señor concejal don Augusto Valencia, que nos hizo la solicitud pues que le diéramos trámite a un proyecto de acuerdo con el fin de bajar los intereses moratorios o las sanciones tributarias de los contribuyentes para el municipio de Pensilvania. Entonces, en ese proceso, en acompañamiento del Grupo Milenio, el asesor jurídico y el asesor de presupuesto, se redacta el documento formal que ustedes tienen sobre sus escritorios, en donde básicamente justificamos este acuerdo teniendo en cuenta que el municipio a la fecha enfrenta una alta cartera morosa del impuesto predial y de comercio, y los intereses y las sanciones representan una carga excesiva que desincentiva el pago voluntario de los contribuyentes del predial. Esta medida, lo que buscamos con ello es incentivar o normalizar la cartera que tienen los ciudadanos, los contribuyentes para con el municipio. De esta manera, fortalecer el recaudo y garantizar una mejor sostenibilidad financiera como tal.
En este proyecto no estamos condonando capital, solamente temporal para los intereses y las sanciones de los contribuyentes de ese capital adeudado a la fecha en un tiempo determinado. Como podemos observar en la gráfica, los morosos del predial desde el año 2021 a la fecha ha tenido un aumento significativo de 440%, lo que equivale en plata a 167 millones de pesos aproximadamente. En varias vigencias, el capital, los intereses adeudados por este capital han superado el mismo capital. Entonces, la idea es que podamos de alguna manera solventarle un poquito el bolsillo a los contribuyentes del municipio de Pensilvania para que con esta medida puedan pagar mucho más fácil los haberes que le deben al municipio de Pensilvania como tal. El objetivo del proyecto es incentivar el pago voluntario de las obligaciones en mora que tienen cada uno de los contribuyentes del municipio, facilitar la recuperación de la cartera que actualmente tenemos en el municipio por predial e impuesto de industria y comercio, mejorar la gestión del cobro que actualmente tenemos. En la fecha pues tenemos una gestión de cobro muy bueno con el Grupo Milenio, pero la idea es que podamos mejorar todas estas gestiones de recaudo y no llegar a cobros coactivos o jurídicos en su momento si las personas pueden pagarnos en este periodo de tiempo todos esos haberes que ya nos deben. Es un beneficio temporal y excepcional, no está condicionado a que tiene que ser temporal, simplemente se genera y se ejecuta por un tiempo máximo que básicamente en el proyecto está hasta el mes de julio. Con esta medida lo que buscamos es que la ciudadanía pueda acercarse a la Tesorería Municipal o a la Secretaría de Hacienda a suscribir sus acuerdos de pago si no pueden pagar el capital con la condonación de los intereses como se tiene, y que en la vigencia 2026 podamos realizar el mayor recaudo posible de esas contribuciones que actualmente le deben en mora al municipio como tal. En los análisis y las proyecciones que se hicieron pudimos detectar que no se compromete la sostenibilidad financiera del municipio y que es viable para la entidad poder hacer este proyecto de acuerdo como tal. ¿Qué impacto esperamos? Esperamos poder incrementar el recaudo del efectivo, reducir la cartera morosa, fortalecer las finanzas públicas del municipio y garantizar con estos recursos que podamos ejecutarlos en programas y proyectos de inversión social en el mismo beneficio de la comunidad. El proyecto básicamente lo tenemos proyectado con el equipo de la siguiente manera: hasta el 30 de abril hacer una reducción del 80% del valor de las sanciones de los impuestos, hasta el 31 de mayo del 60%, hasta el 30 de junio del 40% y hasta el 31 de julio del 20%. Los contribuyentes que hasta la fecha de este acuerdo ya tengan suscritos acuerdos vigentes también pueden acceder a estos acuerdos, porque la idea es que todo el municipio pueda acceder a la reducción de los intereses, así ya tengan un acuerdo previo suscrito en vigencias anteriores. Lo único que tienen que hacer es acercarse a la Tesorería o a la Secretaría de Hacienda para suscribir el documento y pues a partir de la aprobación por medio de ustedes poder empezar con este proceso de recaudo pues del impuesto predial a tiempo, en las fechas pues que tenemos programadas como tal. Ya las bases sólidas jurídicas y todo eso, pues la compañera Juanita pues nos va a explicar en base a qué elaboramos y estructuramos este documento. Bueno, muy buenas tardes para los honorables concejales y las personas que se encuentran viéndonos por redes sociales. El proyecto de acuerdo pues se realizó de acuerdo a la necesidad y a la solicitud del alcalde de poder realizar una excepción a la norma como tal, porque legalmente pues la ley permite que tanto el alcalde como jefe del ejecutivo presente a ustedes como concejales proyectos de acuerdo que permitan normalizar las carteras del municipio. Si bien en el municipio de Pensilvania se lleva un proceso hace más de 12 años del cobro coactivo, hay obligaciones tributarias que no se han podido recaudar. ¿Por qué no se han podido recaudar a pesar de que se encuentran ya en proceso de embargo? Porque son deudas que el capital como tal es muy pequeño, pero los intereses moratorios ya sobrepasaron hasta 3 veces el capital de dicha obligación. Por ende, nos vimos pues en la necesidad de establecer, de acuerdo a la Constitución Política, al artículo 1 que habla pues de que el Estado será el encargado de garantizar como tal que la comunidad pues se encuentre acorde a las necesidades
y que el municipio adopte estas medidas para garantizar sus derechos y deberes y de acuerdo pues al artículo 313 que permite la regulación de los propios tributos. En el proyecto de acuerdo hay una parte fundamental que se llama marco fiscal. ¿Por qué es la parte fundamental? Yo creo que ustedes han tenido conocimiento que en diferentes oportunidades cuando se han presentado estos proyectos de acuerdo ante el Honorable Consejo, pues han sido demandados por la Gobernación departamental, porque la Gobernación indica que este tipo de proyectos no pueden afectar en ningún momento el marco fiscal de mediano plazo del municipio. De acuerdo a lo establecido por la Ley 819/2003, en su artículo 7 nos indica que todo aquel proyecto que vaya a modificar como tal el marco fiscal debe estar sustentado para verificar que las finanzas del municipio no se van a ver afectadas en ningún momento. Yo sé que ustedes se estarán preguntando por qué hicimos el proyecto de acuerdo desde el momento que ustedes lo prueben hasta el mes de julio, porque de acuerdo al análisis que hizo el asesor de presupuesto, el doctor Cristian, se determinó que la aplicación durante estos 5 meses no iba a afectar como tal las finanzas del municipio. Si ustedes ven en la parte de la exposición de motivos, hay un lado que habla del comportamiento de la cartera morosa. Tal como lo decía la doctora Janice, para la elaboración del proyecto se analiza las vigencias de 2021 a 2025, donde solamente la cartera del impuesto predial incrementó más de un 440%, lo que indica que en vez de disminuir los deudores, pues vamos aumentándolos. Eso no es bueno para el municipio porque el recaudo es inferior. Por ende, si bien se ha cumplido con los porcentajes de recaudo establecidos cada año, se ha dejado de recuperar la cartera vencida. Por ende, eso no es bueno para el municipio porque dentro del marco fiscal, cuando los entes de control vienen a revisar que esas carteras estén tan grandes y con los intereses moratorios tan altos, pues no lo ven como una buena gestión fiscal desde el municipio. Por eso se busca que por medio de esta disminución de intereses, que en ningún momento condona el capital, se permita recuperar una cartera que ya se encuentra altamente vencida. Igualmente, en el impacto fiscal, el doctor Cristian indica que más o menos por el impuesto predial unificado, al adaptar esta medida se va a dejar de percibir 76.196.139 pesos por impuesto predial. Dejar de percibir estos 76 millones no significa que se vayan a ver afectadas las finanzas del municipio, porque como hemos venido cumpliendo el recaudo año a año, pues nos permite tener como una solvencia económica para nuestros gastos y proyectos de inversión, permitiendo que así se puedan adoptar estos proyectos sin que las finanzas se afecten, pero beneficiando a la comunidad. Por ende, no lo podemos alargar a todo el año porque si nosotros lo alargamos durante toda la vigencia 2026 hasta diciembre, pues eso sí podría afectar el marco fiscal a mediano plazo. Y en el momento que afectemos el marco fiscal a mediano plazo, el proyecto se nos puede caer en la gobernación porque ellos van a declarar que la medida que va en contra de la Constitución política y que no estamos cuidando las finanzas del municipio. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con las proyecciones que se hacen. También quiero ser muy clara y es que en el momento de que si ustedes quieren hacerle la solicitud al Ejecutivo de que se va a realizar alguna modificación sobre este proyecto de acuerdo, por favor presente la solicitud ante la Secretaría de Hacienda, porque creo que recuerdan el proyecto que se presentó en el año 2024, donde se buscó también la disminución de intereses moratorios. El Consejo Municipal cambió los porcentajes que había presentado la Secretaría de Hacienda y esto no quedó justificado en el marco fiscal de mediano plazo y por eso fue que el tribunal lo declaró inválido, porque el Consejo Municipal sí puede solicitar la modificación ante el Ejecutivo hace la modificación y nosotros debemos de cambiar el marco fiscal de mediano plazo de acuerdo al proyecto que estamos presentando. Entonces, sí, por favor, les solicito que tengan esto en cuenta para que no vayamos a tener pues algún inconveniente con el departamento, sino que si se van a cambiar los porcentajes o van a hacer la solicitud, pues se vuelva a mirar si el marco fiscal de mediano plazo lo permite, porque el estudio que hizo la Secretaría de Hacienda solo nos permitiría tener estos descuentos hasta el mes de julio. Se empezó en un 80% durante un mes, desde el momento en que se aplique hasta el 30 de abril, porque ustedes ven que los primeros meses del año es donde más aumento de recaudo hay.
porque normalmente es donde las personas pagan su obligación. Por eso era muy importante que durante ese primer mes fuera el porcentaje más alto de disminución de intereses moratorios para que la comunidad se pueda acercar y podamos tener un incremento también pues en el recaudo de los impuestos. Hacerle aclaración a la comunidad que es muy importante que tengan en cuenta que esto no modifica en ningún momento el capital, que solo es una disminución de intereses moratorios, tanto de impuesto predial como de industria y comercio, y una disminución de las sanciones que hay en industria y comercio, como la sanción de extemporaneidad cuando no presentamos en el momento adecuado la declaración del impuesto. No sé qué más dudas tengan. Gracias por la explicación, al honorable concejal Daniel. Diego, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Un saludo muy especial para todos los honorables concejales, para los asesores de Millennium, para la Secretaría de Hacienda y para las personas que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación. Doctora, si bien sabemos, acá este proyecto es para el beneficio para los morosos. Actualmente la Secretaría de Hacienda tiene algún beneficio para las personas que vienen año a año cumpliendo con su obligación, ¿tienen algún beneficio, digamos, hasta cierto mes para cancelar? Esa pregunta es muy importante. Cuando se hace el análisis de la exposición de motivos y por qué se va a hacer un tipo de acuerdo que presenta como un beneficio tributario temporal, no se tiene en cuenta como tal dentro de este acuerdo a las personas que vienen al día, ¿cierto? Porque la idea es normalizar la cartera que ya tenemos vencida. No es que eso signifique que nosotros estamos premiando a los morosos para que solo esperen cada año que se saque un tipo de acuerdo de esto, sino que realmente beneficia también al municipio y regularizando esas carteras. Para los contribuyentes que año a año cumplen con su obligación permanente de pagar puntual su impuesto, pues para eso se saca el calendario tributario y se sacan unos descuentos que se denominan pronto pago. No sé si la secretaria nos pudiera hablar un poquito más de cómo está constituido ese calendario tributario para esta vigencia. Sí, señores. Entonces, en base a esa pregunta, pues sí tenemos unos descuentos en la actualidad que están vigentes. Uno hasta ahorita hasta el mes de marzo, finalizando marzo, del 15%, y el otro hasta el mes de abril del 10%, tanto para industria y comercio como para el predial. Esos son los que tenemos vigentes ahorita en la actualidad. Marzo, hasta el 31 de marzo de industria y comercio, y hasta el 30 de abril predial, pero ya confirmo. Sí, señores, tenemos descuento del 15% en el pago de del impuesto predial hasta el 31 de marzo del 2026 y del 10% hasta el 30 de abril para industria y comercio. ¿Ves? Con mucho gusto. Honorable concejal Evelio Herminio Gutiérrez, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Un saludo para los honorables concejales, Secretaría de Hacienda y tu equipo, equipo de Millennium, y a las personas que van a través de los diferentes medios de comunicación. Doctora, yo sí quiero hacer una pregunta acá en la exposición que se nos hace de este proyecto, es en el artículo 2, que me explique por favor, acá donde dice que la reducción de las sanciones serán aplicables únicamente cuando el contribuyente cancele la totalidad del capital adeudado y los intereses moratorios reducidos conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del presente acuerdo. O sea que la persona tiene que ponerse al día para poder que le apliquen este beneficio. ¿Y cómo sería, doctora? Bueno, el artículo 2 que habla de la disminución de las sanciones, como les indicaba, las sanciones solo son aplicables en el impuesto de industria y comercio. Para nosotros poder aplicar la reducción de la sanción, la persona tiene que pagar el capital adeudado y los intereses, pero los intereses después de que se le hayan aplicado el 80% si paga desde que se apruebe el proyecto de acuerdo hasta el 30 de abril o ya el 60% de acuerdo en el mes que pague. Entonces, paga el capital,
paga los intereses moratorios después de hacérsele el descuento y ya se le liquida la sanción de acuerdo al porcentaje de disminución del mes en el que pague. Porque si la persona no paga el total adeudado ni los intereses adeudados, nosotros no le podemos hacer la disminución de la sanción, porque la condición es que la persona pague toda la obligación o constituya acuerdo de pago como está en los otros artículos del acuerdo, porque si no se normaliza la obligación, pues no van a poder acceder al beneficio. También quiero hacer claridad para la comunidad. Supongamos, si un contribuyente viene y nos dice, yo les voy a hacer un abono, pero no voy a constituir un acuerdo de pago, nosotros no le podemos aplicar el beneficio, porque el beneficio busca es que paguen la totalidad de la obligación para nosotros normalizar la cartera. Al momento que el contribuyente pague la total de la obligación, pues se le disminuirá los intereses moratorios de acuerdo a los porcentajes pactados y se le disminuirá la sanción estipulada, que la sanción puede ser por extemporaneidad, por no haber presentado en las fechas estipuladas la declaración de industria y comercio, o puede haber otra sanción por la corrección de la declaración. Entonces, de acuerdo a las sanciones del Estatuto Tributario Municipal, se le establece esa disminución de intereses. También es importante aclararle a la comunidad que van a poder acceder a que hagan acuerdos de pago y se les va a aplicar los descuentos. Esos acuerdos de pago solo serán pactados hasta 10 cotas. Quiere decir que antes de finalizar el año ya se debería estar llegando a la totalidad del pago de la obligación. Pero si se llega a incumplir con una cota de ese acuerdo de pago, inmediatamente perderán el beneficio otorgado y se les volverá a reliquidar la deuda sobre el total del capital y el total de intereses moratorios. Doctora, sí, y para hacer ese acuerdo de pago debe cancelar el 30% de la deuda, ¿cierto? De la deuda total, capital y mal interés, ¿sí? Para poder hacer el acuerdo de pago debe cancelar el total del 30% de la deuda, tanto de capital como de los intereses moratorios, después de que se le aplique como tal el descuento. Entonces, supongamos el capital son 20 pesos, de acuerdo a los intereses son 80 pesos, se les va a hacer una disminución del 20%, van a pagar solo 60 pesos de intereses moratorios, pero tienen que dar el 30% para poderlo constituir. Muchas gracias. Honorable concejal Germán Albeiro tiene la palabra. Muy buenas tardes para todos, señores concejales y los que nos están viendo. No, doctora, queda una duda acá. Si la persona, por ejemplo, viene y le dice en la secretaría, yo voy a pagar la totalidad de de la deuda que debe, o sea, por decir algo, pago los intereses de mora, los pago la totalidad la mora, pero quiero hacer el acuerdo de pago de la deuda, ¿lo pueden hacer o no? Sí, claro, pueden hacer el acuerdo de pago. Pero entonces, esa deuda que él tiene y dice, bueno, yo quiero que me la den en cuotas, pues, o sea, pago los intereses, pero la deuda que tengo la puedo hacer a cuotas, ahí sí no, o sí. O sea, sí. Lo que se pasa es que él puede venir a hacer un acuerdo de pago tanto por el capital como por los intereses, por el total de la deuda, y debe pagar el 30% y se le aplica el descuento. Lo que no se puede aplicar es que la persona venga y me diga, voy a hacer un abono y aplíqueme el descuento. Yo no puedo hacerle en ese caso porque a mí no me garantiza que la persona va a pagar la obligación completa y va a regularizar esa cartera. Entonces, lo que nosotros decimos es, o paga el total de la obligación inmediatamente y se le liquidan los intereses con los descuentos previstos en el proyecto de acuerdo, o hace un acuerdo de pago y paga el 30% de cuota inicial sobre el total de la deuda después de que se le haya aplicado el descuento de los intereses moratorios. ¿Algún honorable concejal? Honorable concejal Daniel tiene la palabra. Entonces, por ejemplo, una persona viene a hacer un acuerdo de pago y por ejemplo, va hasta abril con el 80%, ¿cierto? Entonces, digamos, pasa a mayo con menos por ciento, con el 40%, entonces ese acuerdo del segundo mes ya le bajaría el 40%, seguiría con el primer acuerdo del 80%. De acuerdo en el mes que se establezca el acuerdo de pago, se le aplica ese porcentaje. Entonces, si lo hace en el mes de abril, se le va a aplicar el 80%. No va a ir bajando cada mes de acuerdo a los porcentajes establecidos, sino que en el mes que se haga, se le aplica el porcentaje que esté vigente y se le permanece
durante todo el acuerdo de pago, porque la disminución va a ser inmediata. O sea, yo hago el acuerdo de pago y en el acuerdo de pago va a quedar por el valor con el descuento aplicado, no es que cada mes le vayamos a ir cambiando el descuento como tal. También quisiera hacer una aclaración, y es que las personas que ya hayan cumplido con la obligación de pagar el impuesto predial, este proyecto de acuerdo no permite ni devoluciones ni que se les aplique este régimen, porque las obligaciones ya están a paz y salvos, por ende no tiene efectos retroactivos, sino que tiene efectos es hacia el futuro, también para hacer una aclaración respecto a ese tema. ¿Algo otro, honorable concejal, respecto al tema? Concejal Evelio Orminzo. Gracias, señor presidente. Doctora, pues como para hacerle un poquito de énfasis en la pregunta que hace el honorable concejal Germán Albeiro y el honorable concejal Daniel, lo que el concejal Germán Albeiro propone o pregunta es que si la persona hace el acuerdo de pago, o sea, paga los intereses únicamente y puede diferirle en la deuda que queda del capital, pero sí debe pagar el 30%, concejal, o sea, pagar el 30% del capital y sí que pagar los intereses, ¿cierto? Y por otro lado, lo que el honorable concejal Daniel pregunta es que si le aplican el 80%, lo que la doctora explica es, de acuerdo en el mes que se hace, porque aquí dice muy claro en el artículo cómo va decreciendo el alivio sobre los intereses por mora, o sea, cada mes va disminuyendo un 20%. O sea que del 30 de abril la reducción sería del 80%, en mayo sería el 60%, en junio sería el 40% y en julio el 20%. O sea, si la persona se acerca a hacer el acuerdo de pago en julio, le hacen el descuento solamente del 20% sobre el interés por mora. Muchas gracias, doctora. Así es, lo que le quería explicar es, de acuerdo a la pregunta que había hecho anteriormente el concejal, es que la deuda no se puede fraccionar. O sea, en eso quiero ser muy clara, no es que por un lado vamos a pagar solo intereses y por otro lado solo el capital, la deuda es solo una, yo no puedo fraccionarla así, entonces voy a pagar tanto el 30% va a equivaler a un porcentaje del capital y a un porcentaje de los intereses, y lo que queda de deuda se definirá de acuerdo a las 10 cotas que plantea el proyecto de acuerdo, pero no es que me permita fraccionar lo que solo abono intereses o solo abono capital, no, yo abono el total de la obligación. ¿Algún otro honorable concejal? Yo pues con anotación o cotación ahí con respecto a la pregunta del honorable concejal Germán, pues un ejemplo claro, si alguna persona ve, un ejemplo, 10 millones de pesos de impuestos y de los 10 son 5 de capital y llega a hacer un acuerdo de pago entre el 1 de abril y el 30 de abril, o sea que el capital pues queda intacto, que son los 5 millones, y debe 5 millones de impuestos, de intereses de mora. Entonces le abonamos el 80%, le quedaría 1 millón, o sea, le rebajarían 4 millones de pesos de intereses moratorios, le queda 1 millón, para sumarle los 5 son 6 millones. Y de esos 6 millones, pues arrancaría, para hacer un acuerdo de pago, arrancaría pagando el 30% de los 6 millones. 1.800.000 tendría que pagar y ya las cuotas que acuerden, pues ahí sería 5 a 6 o a 10 cuotas. Entonces pagaría el resto con respecto al acuerdo de pago. Es como para un ejemplo ahí con respecto a ese tema. Yo le quiero dar una pregunta. Cuando ustedes hablaban ahora o exponían lo del marco fiscal, o sea, tenemos claro que a este momento de intereses moratorios son 167 millones, según lo que expusieron ahora ahí, que la cartera de 64 millones corresponde como al 2021 y a 167 millones al 2025. De acuerdo a la proyección que ustedes hicieron en el análisis pues, para presentar el proyecto de acuerdo, ustedes hablaban que no impactaba el marco fiscal de mediano plazo, porque de acuerdo a la proyección que hay con respecto al 80, al 60, al 40 y al 20, se afectarían lo más en 76 millones, fue que hablaron, 77, algo así. O sea que se percibiría, si se llega pues a hacer una buena difusión del proyecto, se recuperarían como 90 millones más o menos de plata pues que está perdida y pues están en intereses moratorios. Exactamente, de acuerdo a la proyección que se hace en el marco fiscal, pues desde el área presupuestal se prevé que solamente se perdería de impuesto predial 76 millones y de impuesto de industria y comercio 13 millones. Por ende,
haciendo un análisis, se estaría recaudando entre el 70 y el 80% de los intereses moratorios. Además que hay que tener en cuenta que todos los meses no tiene el mismo descuento. Entonces, a medida en que vaya disminuyendo el interés que se le va a aplicar de disminución, pues mayor va a ser el recaudo para el municipio, y eso permite que las finanzas ni el marco fiscal a mediano plazo se vea afectado como tal, sino que el municipio antes mejore el recaudo y pueda tener más proyectos de inversión en el municipio. Listo, gracias. ¿Algo otro, honorable concejal, otra inquietud con respecto al tema que nos están exponiendo, con respecto al proyecto de acuerdo número 04? Honorables concejales, los escuchamos. No, entonces no queda más que darle las gracias a la doctora que nos acompaña para socializar el proyecto y darnos mayor claridad con respecto a las inquietudes de los honorables concejales. Doctora, muchas gracias, muy amable, y al compañero también. Gracias a ustedes. Por favor, señor secretario, continuar con el orden del día. Sexto, comunicaciones, proposiciones y varios. Tenemos comunicaciones, señor secretario. No, señor presidente. Proposiciones, honorables concejales, proposiciones y varios. Continuamos. Séptimo, cierre de la sesión y convocatoria para la próxima. Bueno, honorables concejales, entonces damos por terminada la sesión, convocamos para el viernes 13 de marzo a las 10 de la mañana, honorables concejales. Muchas gracias, muy amables, una feliz tarde.